En la película de Oliver Twist de Charles Dickens, que es un maestro de la narrativa victoriana, se describen varias problemáticas que desde tiempos atrás venían afectando a la niñez, en especial pues a los niños huérfanos y marginados. Problemáticas como la pobreza, el abandono, la corrupción, la desigualdad y hasta la crueldad. Y donde tristemente las clases sociales eran muy marcadas y pues de allí dependían las condiciones de vida de cada quien. En la actualidad, los niños de nuestro contexto también tienen que padecer este tipo de situaciones muy similares, donde sus derechos son claramente vulnerados. Esto a raíz de las múltiples situaciones de violencia que estamos enfrentando: violencia intrafamiliar, violencia sexual, violencia por el conflicto armado y reclutamiento, el desplazamiento, los problemas de salud, desnutrición y muchas otras problemáticas. Y es desde allí donde realmente se hace necesario que se fortalezcan todos aquellos mecanismos de protección hacia los niños, no solo desde la política pública, sino desde la crianza y la educación que se imparte en casa, donde se promueven la garantía de sus derechos. Porque la mayoría de estas situaciones comienzan desde las familias, en los hogares, cuando hay maltrato físico, cuando hay maltrato psicológico, cuando los niños son sometidos a condiciones de riesgo o de diferentes tipos de abuso, y que muchas veces no es solamente por parte de sus padres, sino que también de familiares, de allegados, de sus cuidadores, de personas de su entorno. Nosotros, pues, como garantes de derechos, estamos en la obligación de brindarles a nuestros niños ambientes confiables y ambientes seguros, pero también estamos en el deber de denunciar cualquier tipo de situación que identifiquemos donde haya abuso, injusticia o vulneración a nuestra población infantil. Hay un tema muy importante y es que en las comunidades amazónicas comenzaron como a sufrir injusticias con la llegada de colonizadores y extractores de recursos. Pues obviamente perdieron tierras, fueron explotadas y su cultura pues se vio amenazada. Los niños pues crecían en medio de esas desigualdades aprendiendo a resistir y preservar su identidad. En la película pues Dickens muestra como la desigualdad de la sociedad industrial inglesa, donde los pobres, especialmente los niños, pues eran marginados y maltratados, pues, mientras los ricos vivían con comodidad. En ambos mundos, pues la infancia refleja las injusticias sociales. Los niños son los principales víctimas, los vulnerados de los abusos del poder. En la región amazónica, antes los niños crecían en comunidades pequeñas rodeadas de naturaleza. Su vida dependía del río, la caza, la pesca y la agricultura. Aunque estaban como en una armonía con el ambiente, pues también enfrentaban como enfermedades, aislamiento y pues pocas oportunidades de acceso a servicios básicos. En Oliver Twist, los niños pues vivían en las grandes ciudades industriales de Inglaterra, en medio de la pobreza, el humo de las fábricas y la sociedad. Obviamente pasaban necesidades, hambre, maltrato y explotación laboral. En ambos contextos, pues los niños vivían en condiciones difíciles y vulnerables, sin muchas comodidades ni derechos garantizados. La infancia no era vista como una etapa protegida, sino como más bien era una parte más de la lucha diaria para sobrevivir. En la infancia amazónica, la educación no era como escolarizada. Los niños tenían que aprender observando, participando y escuchando las historias de los mayores. Su conocimiento estaba basado como en la experiencia, la naturaleza y las tradiciones culturales. En la película de Oliver, los niños pobres no tenían como acceso a escuelas, aprendían pues lo que podían en la calle o en los talleres donde eran explotados. Tanto los niños amazónicos como Oliver aprendían fuera del sistema educativo formal. En ambos casos, pues el aprendizaje pues era práctico y condicionado por su entorno. En la Amazonía, los niños eran considerados parte esencial de la comunidad. Obviamente desde pequeños pues ayudaban como en las tareas diarias, pescar, sembrar, cuidar animales y se preparaban para asumir como el rol de adultos responsables dentro del grupo. En la película, Oliver y los demás huérfanos también eran tratados como pequeños adultos, lo cual debían trabajar y aportar. No se les permitía como disfrutar esa infancia eh, libre o protegida. En ambos casos, pues la niñez estaba marcada por el trabajo y la responsabilidad temprana, sin mucho espacio para el juego o la educación formal. Aunque la infancia amazónica de antes y la de Oliver Twist
pertenecen como a contextos muy distintos, uno pues natural y comunitario y el otro urbano e industrial. Ambas pues muestran que los niños han debido enfrentar la pobreza, desigualdad y la falta de oportunidades, pero también que poseen una gran capacidad de aprender a adaptarse y mantener la esperanza. En ambos casos, pues la infancia se convierte en un símbolo de lucha, resistencia y esperanza frente a un mundo que muchas veces no protege a los más pequeños. Como veníamos hablando, también existe la desigualdad de derechos en Colombia. Es un tema que nos afecta a todos. Al pensar en la película de Oliver, podemos notar que lo que pasa allí también se parece mucho a lo que vemos en nuestro país. En la historia de Oliver representa a un niño que hace todo lo posible para poder sobrevivir en un entorno duro, en un entorno lleno de injusticias. Algo parecido sucede acá en Colombia también, donde muchos niños y adolescentes se enfrentan a situaciones difíciles de pobreza, de violencia, de falta de oportunidades. Aunque la Convención de Derechos del Niño habla sobre la desigualdad, el bienestar, la protección que deben tener los menores, la realidad de esos derechos no siempre se cumplen. La película también nos muestra cómo las instituciones que deberían proteger a los más vulnerables no lo hacen. En Colombia pasa algo similar, que muchas personas, sobre todo en zonas rurales y con bajos recursos, no tienen acceso a una buena educación o a una buena atención de salud. Además, todavía existen problemas graves como la explotación infantil, la violencia, el desplazamiento forzado. La educación es fundamental para cambiar esta situación, pero muchos niños no pueden acceder a ella y estudian en condiciones muy difíciles. Por eso es importante que el Estado, como la sociedad, trabajen para garantizar que todos los niños puedan estudiar y crecer protegidos. La historia de Oliver nos enseña la importancia de la empatía y la solidaridad con quienes más lo necesitan. La lucha contra la desigualdad en Colombia es una tarea que es para todos. Si nos ponemos en la tarea de trabajar juntos, podremos lograr que este sea un país más justo, más solidario y con mejores oportunidades para todos. Hola, quien les habla, Sara Rúa García. La película Oliver Twist cuenta la historia de un niño huérfano en Inglaterra en el siglo XIX que desde pequeño enfrenta abandono, hambre y explotación. Aunque parece una realidad muy lejana, al verla me hizo pensar en las infancias de mi propio territorio, San Jerónimo, Antioquia. Claro, nuestros niños no viven exactamente las mismas condiciones de Oliver, pero todavía hay paralelos que vale la pena mencionar. Por ejemplo, algunos carecen con poco acompañamiento de sus familias, porque sus padres deben trabajar largas jornadas. Otros se ven expuestos al trabajo infantil en el campo y en las zonas rurales. Todavía faltan espacios recreativos y oportunidades educativas. Así como Oliver busca cariño, protección y un lugar donde crecer con dignidad. Muchos niños de nuestro municipio también sueñan con un entorno seguro, con adultos que los escuchen y con más posibilidades para construir un mejor futuro. Creo que esta película nos deja una enseñanza pedagógica muy fuerte. No podemos ser indiferentes a las realidades de la infancia. De nuestro rol docente en formación, tenemos la responsabilidad de abrir espacios educativos que sean incentivos, que valoren cada niño y les brinde esperanza. Oliver Twins no es solo una historia antigua, sino un recordatorio de que todavía hay muchos niños que necesitan cuidado, oportunidades y amor. Y depende de nosotros como sociedad y educadores
hacer esas infancias en lugares como San Jerónimo crezcan felices y plenas. Muchas gracias.